Lo siniestro, Lautréamont. De los libros leídos en su juventud, ¿cuál fue el que lo impresionó más? Lo encontré el otro día. Temí que se hubiera perdido. Son los cantos de Maldoror, del conde de Lautréamont. Es un ejemplar de la segunda edición. Reproduce los dibujos originales y tiene una carta facsimilar de Isodoro Ducase. Fue editado en 1890. Conozco algunos de sus trabajos sobre Lautréamont. También sé que ha dedicado muchos años a investigar la vida de este poeta y a analizar su conducta y su obra. Pero me interesaría ahora saber en lo fundamental, cuáles fueron sus impresiones ante la primera lectura de los cantos. Fueron dos impresiones. Una, el pensamiento mágico del poeta, otra, el parentesco histórico con el sitio de Montevideo y con el Río de la Plata. ¿Recuerda a algún otro artista que entonces lo haya impactado de forma particular? Rimbaud y Chaplin, y de este último especialmente Tiempos modernos. Allí está anticipada y desnudada nuestra época en forma total. Parece fruto de una iluminación. Rimbaud siempre me ha apasionado, así como ya antes había apasionado a mi padre, y creo que entre Rimbaud y Lautréamont pueden establecerse ciertas comparaciones, no solo en relación con sus obras, sino igualmente con sus vidas. Los dos escriben muy jóvenes, son contemporáneos. Lautréamont había nacido apenas 4 años antes, y la muerte de ambos es semejante. El destino que elige Rimbaud es prácticamente un suicidio, y también debe verse como suicidio el fin de Lautréamont. Ambos habían sido tomados desde muy pronto por el sufrimiento, la aventura y los cielos lejanos. Uno el África, el otro el Río de la Plata. Y a usted recién llegado a Buenos Aires, ¿qué hechos de los que ocurren allí le llaman más la atención? Las luchas políticas. ¿Por qué no participa? Tenía ya el antecedente de haber fundado el Partido Socialista de Goya. Ello se debe fundamentalmente a la influencia familiar. Mi padre acepta, pero mi madre, así como me había pedido que no fuera a España, también con sus ruegos determina que no participe de esas luchas. Eso significó para mí un gran disgusto, pero le hice caso por cariño y acaso especialmente por saber que era su único hijo. ¿Se reitera en estos años algún sueño de su infancia? Los sueños han cambiado, si bien el tema, y he aquí lo singular, en el mismo otra es la esencia. ¿En qué consiste esa diferencia? Lo siniestro, que recién aparece en toda su significación en mis sueños juveniles, ese es el elemento fundamental inédito. Mis primeros sueños infantiles reflejan la situación que vivía. Eran directos, ligados al medio, a los hechos, a la realidad. Son tan profundos que han dejado su marca y volverán en otras situaciones en mi juventud, pero ya como el marco o el medio a través del cual se manifiesta en mí lo siniestro. Usted, en su obra, ha caracterizado lo siniestro como un sentimiento de carácter negativo. Sí, y lo maravilloso en su antítesis son dos sentimientos profundamente relacionados en forma dinámica. Y uno es la superación del otro. O sea, cuando uno está dominado por lo siniestro y logra superar ese estado angustiante, doloroso, surge lo maravilloso como expresión de la calma. Es por ello, asimismo, que he relacionado esa paz que deviene luego de una tormenta espiritual con el éxtasis místico. ¿Puede ser definido lo siniestro? Usted sabe que me he dedicado con profundidad al estudio de ese sentimiento, especialmente en relación con el análisis de Lautréamont, de su vida y de su obra. Partí de un estudio de Freud sobre lo siniestro, del año 1915, que estimo es uno de los aportes más ricos de la psicología del arte. Según Freud, lo siniestro es aquella especie de lo espantoso que es propia de las cosas conocidas y familiares desde tiempo atrás.
Evidentemente se trata de un sentimiento muy complejo, lleno de diferentes matices y, por ejemplo, Freud insiste en que se debe diferenciar lo siniestro que se manifiesta en la realidad, es decir, en la vida, y lo siniestro que es imaginario conocido por la ficción. En ese ámbito llega a una conclusión que puede ser vista como paradójicamente muchas cosas que serían siniestras en la vida real no lo son en el arte. Además, la ficción dispone de mayores posibilidades para provocar efectos siniestros. Tiene medios que no existen en la vida real cotidiana. Y lo que considera antítesis de lo siniestro, es decir, lo maravilloso, puede ser caracterizado en forma objetiva. Diría que lo maravilloso es un grado de la belleza, un alto grado. Pero el concepto de belleza es eminentemente cambiante, temporal, y está en relación con otros elementos culturales. ¿Qué es lo que entiende usted por belleza cuando caracteriza lo maravilloso? Parto de distinguir entre la belleza y lo bello y la técnica de lo bello. La técnica de lo bello sería el escamotear lo siniestro en cualquier tema. Entonces todo aparece como más fácil, liviano, sutil. Lo bello, a su vez, puede ser definido como lo hizo Isidoro Ducase, bello con el encuentro fortuito sobre una mesa de disección de una máquina de coser y un paraguas. La belleza, tal como usted lo concibe, puede también encontrarse en lo siniestro. Allí en lo siniestro se encuentra la contrabelleza, es decir, la cubierta de lo siniestro se transforma en maravilloso, pero subyace lo siniestro. En el escondrijo de lo siniestro se oculta viva la belleza. Ese sentimiento de lo siniestro que usted ha detectado y analiza a fondo en los cantos de Maldoror, y que también podemos encontrar en otros poetas considerados malditos y en ciertas obras literarias de plena fantasía como los cuentos de Hoffman, Lovecraft, Poe y en la Alicia de Lewis Carroll, por ejemplo, puede ser observado en formas tan nítidas en las artes plásticas. Freud habla de das Unheimliche, un concepto al que se torna difícil encontrar el perfecto equivalente en castellano, como bien ha sido señalado. Nosotros hemos elegido lo siniestro, que es posiblemente la voz más amplia o comprensiva de los distintos matices que encierra el concepto en el idioma original. Pero podemos completarlo en otras acepciones, por ejemplo, horroroso, espantoso, cruel, etcétera, etcétera. Traje esto a colación de su pregunta sobre si es posible observar con nitidez lo siniestro en la plástica. Creo que Picasso es el artista de todo el siglo cuyos cuadros causan con mayor profundidad un matiz muy definido de lo siniestro, que es lo espantoso. Lo logra esencialmente por la mutilación compleja que provoca en la imagen pictórica. Pictórica. Mutilación no exempleja, que provoca en la imagen, me mareé, mutilación de exenta de unidad, no exenta de unidad, lo que le ha permitido evitar la locura. En cuanto a los artistas de nuestro país, considero que otros matices de lo siniestro son observables, nítidamente en ciertas obras de Juan Batlle-Planas, especialmente en sus radiografías paranoicas, y en forma más general en la producción de Raquel Forner en Eisenberg y en los últimos trabajos de Badi. Pero no es siniestro una característica preponderante en nuestra cultura, sí, en cambio lo es en la cultura española. Incluso diría que más que lo siniestro campea allí directamente la muerte. Y ello es muy perceptible en el arte. En casos como Goya, Dalí, Valle Inclán, etc., y también en el deporte y en las distracciones populares. A tal punto que el toreo, una actividad esencialmente española y popular, es una ceremonia típica de muerte. Cuando se analiza lo siniestro, debe tenerse presente no solo lo vasto del concepto, sino también la multiplicidad de medios aptos para despertar dicho sentimiento. Por ejemplo, está la técnica del suspenso, o sea, esquivar hasta el último momento con arte y astucia
Una explicación decisiva, el último momento. Una explicación decisiva sobre la verdadera causa de los hechos y así lograr lo siniestro. Es notorio que esta técnica en el cine la introdujo Hitchcock y se da plenamente en su película 39 escalones. También Freud ha destacado que hay artistas que se valen de distintos medios para insinuar y negar finalmente la aparición de lo siniestro. Uno de esos medios es evitar la identificación entre el lector y el personaje de ficción que enfrenta situaciones proclives a provocar el sentimiento de lo siniestro. Hay un deliberado intento de impedir la participación plena. El espectador debe quedar ajeno, lo que sucede no le afecta. Otro medio para evitar la irrupción plena de lo siniestro sería el humor. Así es, Freud dice que incluso una aparición verdadera como la del cuento de Oscar Wilde, El fantasma de Canterville, no logra provocar espanto porque Wilde ridiculiza al fantasma. Se producen situaciones de comicidad que actúan como una barrera, y a partir de Lautréamont podemos percibir con mayor claridad todavía otro tipo de humor que lucha contra lo siniestro. Es el humor negro que Breton puso bien al descubierto y que es muy propio de la concepción surrealista del arte. ¿Cuál sería la función primera del humor negro? El humor negro, para el que lo practica en sus distintas formas, permite obtener un cierto equilibrio. Es quien lo escucha y recepta, puede ocasionar el efecto contrario. Por eso, en general, los chistes negros son seguidillas. Alguien va diciendo uno y el otro ya viene con el retruco. Es que nadie quiere quedarse con la carga negativa. Nadie acepta ser el depositario final del contenido siniestro del humor negro. ¿Le parece necesario que un artista despierte el sentimiento de lo siniestro en cualquiera de sus matices? Si es buscado, el efecto no es útil ni tendría valor, habría artificio. Se representaría lo siniestro, pero no estaría lo siniestro. Es decir, no es positivo o necesario ni negativo lo siniestro en la obra de un artista. Debe aceptarse en tanto sea expresión natural de ese creador. ¿Por qué lo siniestro aparece como elemento nuevo en sus sueños de juventud, como ligado a temores de infancia, como lo son para usted los malones? ¿Es frecuente esa relación? Creo que es una relación frecuente, por lo menos en los sueños. Lo siniestro aparece comúnmente ligado a vivencias infantiles. El motivo es que el impacto inicial en la infancia es tan intenso que se lo reprime. Y desde ese momento la vivencia queda marcada y se convertirá realmente en lo siniestro, cuando vuelva a surgir casi inexorablemente en la juventud. Así fue en mi caso. En la infancia se viven con preferencia experiencias dramáticas, angustiosas, propias de lo siniestro. Sí, hay allí, como en ninguna otra época de la vida, experiencias similares o al menos vividas como tales, las consecuencias de las mismas. ¿Usted ha estudiado con inusual dedicación ese sentimiento? ¿Por qué? Porque además, ligado específicamente a la obra, a la vida y obra del conde de Lautréamont. Es una respuesta compleja. Diría que, en primer lugar, y con otras investigaciones, fue para sacarme mis propios miedos. Ese miedo que, por ejemplo, me ha impedido, al menos hasta ahora y en forma completa, publicar mi libro sobre Lautréamont. Es una obra terminada de 1946 y la considero lo más importante que he escrito en mi vida. Pienso que también ha influido en esa actitud toda la leyenda que pesa sobre Isidoro Ducase y las consecuencias trágicas de cualquier acercamiento a su persona o a su poesía. Usted ya había leído a Lautréamont en su adolescencia. ¿Hay, sin embargo, algún hecho en especial que pueda tomarse como punto de partida para su decisión de investigar y analizar a Isidoro Ducase y sus cantos? Ese punto de partida existe, se da cuando, trabajando en el Hospicio de las Mercedes, conozco un internado, el poeta uruguayo Edmundo Montañe. Montañe estaba recluido por una fuerte depresión y ese encuentro fue decisivo. Nuestro diálogo se orientó de inmediato sobre Lautréamont.
ya que experiencias de vida semejantes nos llevaba a ambos a una intensa identificación con el conde. Nuestra amistad terminó trágicamente con el suicidio de Montaigne. Impactado por ese suceso que reforzaba la leyenda negra de Lautréamont, centré mis esfuerzos, tal como dije, en el intento de superar lo siniestro a través del descubrimiento de las claves ocultas de los cantos, y lo fui analizando como si se tratara de material emergente de sucesivas sesiones analíticas, como la crónica del mundo interno de Ducasse. Mi trabajo se concretó inicialmente en un ciclo de conferencias que di en Uruguay en 1946, año del centenario del nacimiento del poeta. Me había invitado el gobierno uruguayo. Esas conferencias constituyen además la base de mi libro sobre Lautréamont. ¿Cuál es el motivo de su pasión, más aún de su identificación tan profunda con ese poeta? ¿Acaso se relaciona con aspectos muy significativos de mi propia historia personal, especialmente de mi niñez? Mi familia, como la de Lautréamont, era francesa. Ambas vivieron en un mundo desconocido y precisamente mi niñez, como la de él, ha sido una gran odisea. Además, no he sido marcado al igual que Lautréamont por los fantasmas del misterio y la tristeza. A partir de sus investigaciones, como definiría la personalidad y el estado psíquico de Isidoro Ducasse, y donde estaría, digamos, la clave del azar de Lautréamont. Isidoro Ducasse no era un enfermo mental. Eso dicho de plano, para evitar cualquier confusión, tenía, sí, cuando murió a los 24 años, rasgos epileptoides francos, pero sin delirios. Esto no quita un comportamiento algo especial, al punto que sus compañeros del colegio lo consideraron un poco chiflado, o tocado, o en el sentido popular y amplio de la expresión, o sea, esa figura típica del raro con actitudes poco frecuentes. A veces se consideraban patológicas o francamente antisociales. En tal sentido, por ejemplo, se sabe que en una ocasión de tener que pronunciar el discurso en el colegio 5 o 6 años antes de escribir sus cantos, parece que se dejó ir y en su lenguaje y gestos fueron tan violentos y exóticos que llenó de pánico a sus compañeros. También recuerdan otros condiscípulos que la gran debilidad de Ducasse era ir a un arroyo y poner largo tiempo la cabeza en el agua fresca diciendo que eso le aliviaba su fuego. Los primeros comentaristas de Lautréamont, desconcertados por la obra tan compleja y sorprendente, eligieron el fácil camino de considerarlo un alienado. Igualmente, es consecuencia directa del contenido de los cantos. Nace una actitud reprimida e intencional que traba el análisis de la obra y la investigación de su autor, reemplazando ese vacío con la leyenda negra. Leyenda que lanzan y alimentan, pero que tampoco estudian. Creo que Gómez de la Serna estuvo acertado cuando, refiriéndose al estado psíquico de Lautréamont, afirmó: es el único hombre que ha sobrepasado la locura. Todos nosotros no estamos locos, pero podemos estarlo. Él, con este libro, se sustrajo a esa posibilidad, la rebasó. Pero así como afirmó que Isidoro Ducasse no era un demente, no puedo dejar de señalar que toda su familia está signada por la desgracia, por el suicidio, por la locura. Y su infancia fue terriblemente desolada. Desde niño vivió sus compañías, sin afecto, era un verdadero guacho. Y finalmente morirá a los 24 años sin que tenga datos muy ciertos sobre lo que fue su existencia e incluso sobre cómo ocurrió su muerte. Posiblemente se haya suicidado. Lo que se sabe sin duda es que sus huesos fueron a parar al osario común del Cementerio Norte en París. El acta de defunción está firmada por el hotelero y el mozo del mismo hotel donde él vivía, un factor más que nos habla de su compleja desvalidez y que siempre me ha emocionado. Su madre posiblemente también se suicidó cuando él tenía un poco más de un año y medio de edad, el 10 de diciembre de 1847. Lo cierto de este hecho, o sea, el suicidio de su madre, surge del certificado de defunción de la misma. Allí dice que falleció de muerte natural. Esto en el lenguaje médico de la época significaba suicidio. Esa muerte trágica constituyó para Isidoro una pérdida irreparable, fuente de todo su resentimiento y el silencio con el que se rodeó la desaparición de su madre.
Fue enterrada solo, con su nombre de pila, y configuró para el conde todo un misterio familiar. En ese sentido, resulta significativo el relato de sus codiscípulos de Liceo de Tarbes, acerca del entusiasmo de Ducase por la tragedia de Edipo y su queja de que Yocasta no muriera ante los ojos de los espectadores, como expresión inconsciente de su deseo de indagar en el secreto de la muerte de su madre, a la par que manifiesta una vez más la intensidad de su resentimiento. Todo lo referente a Lautréamont es muy impreciso, tal como usted lo ha dicho, al extremo que el poeta Robert Desnos lo identifica como un agitador revolucionario blanquista, también de nombre Ducase, confusión que es mantenida por Philip Soupald en el prólogo de su primera edición completa. Ha sido aclarada ya la fecha 1870 y la causa escarlatina, al menos así consta en los certificados. Por supuesto que sé que usted al tanto de todos estos datos. Me intriga entonces que hable del suicidio de Lautréamont como algún elemento que, como en el caso de la madre, haga presumir ese desenlace. Mi hipótesis del suicidio surge en análisis de la vida y la obra de Isidoro Ducase, aunque precisando diría que es un suicidio en el sentido psicológico, no en el jurídico, o sea, su propia muerte fue deseada intensamente y por lo tanto sí hubo una infección o escarlatina. El hecho es secundario, formal. Él había nacido en la cima del horror del sitio de Montevideo y sorprendido en París, en el sitio de esa ciudad, volver a repetir esa vivencia dolorosa de su infancia, esa doble condición de poeta sitiado lo paralizó. Y aquí en los días de su muerte reaparece un personaje singularísimo, Garibaldi, presente también en el sitio de Montevideo, como emisario de un destino irremediable. Con este hecho surge quizás por última vez lo siniestro en la vida de Isidoro Ducase. Hay un poema de Lautréamont de el 9 del primer canto, el dedicado al océano, que pone muy de manifiesto la intensidad de sus frustraciones, la medida insoportable de su infierno interior. Él hace una proyección sobre el océano y sobre Tasset, o sea, el soplo de Satán, que crea las tempestades y al príncipe de las tinieblas que habitaba el océano. Baldoror estará desde entonces definitivamente a merced de su satanismo. Más tarde intentará manejarlo, controlarlo, solo podría lograrlo a través del crimen o del suicidio. Así también Isidoro Ducase, en las condiciones en las que se encuentra, solo intentará controlar su destino mediante el suicidio. A partir del análisis de los cantos, usted reconstruye las vivencias de Lautréamont. ¿Cuál ha visto como fundamentales en la vida del poeta? Me refiero no solo a los familiares también, sino también a las derivadas del medio y de la situación política en la que transcurre su infancia. El abandono que sufre de niño Lautréamont es un hecho fundamental. No se trata solo de la muerte temprana de su madre, sino también del comportamiento de su padre. Francisco Ducase, canciller de la Legión Francesa, era un hombre muy activo y muy relacionado con los grupos políticos y literarios de Montevideo, lo cual lo mantenía permanentemente fuera del hogar. Cuando estaba en él, igualmente tenía muy poco tiempo y posibilidades de ocuparse de su hijo, ya que la casa se convertía en lugar de reunión donde se discutían los acontecimientos del sitio y donde se tejían infinidad de intrigas políticas y diplomáticas. En fin, temas de los que por supuesto Isidoro debía mantenerse alejado. Todo ello entonces configura un clima de niñez caótico y desolado. La mayor diversión de Isidoro era contemplar desde la terraza de su hogar los acontecimientos del sitio, con un río poblado de barco y de hombres. Y él a ese río lo identificará con el océano, tal como surge expresamente en su poema noveno. Ese río o mar de su niñez será objeto de su gran amor, y allí proyectará toda la fantasía de su mundo, desgarradoramente humano, alucinado y moral.
el mundo de un gran poeta. Sí, el mundo de un poeta, y por ello también tan diabólico y tan inocente. Sobre Isidoro Ducase ha aparecido un número relativamente extenso de testimonios, ¿cuáles considera más auténticos? Edmundo Montaigne escribió dos notas sobre Lautremont en El Hogar, uno de 1925 y otra de 1928. Allí analizaba y agregaba también distintos testimonios. Es evidente que sobre el conde la confusión y el misterio y por ello mismo las contradicciones son permanentes. Desde Montaigne va en el hospicio, me refería nuevamente a esos testimonios. Uno es el de un río suyo, Prudencio Montaigne, que conoció muy bien al padre de Lautremont, como lo prueba el hecho de que solían encontrarse una o dos veces por semana para matear. Pero es muy poco lo que aporta, ya que limita a describir a Isidoro como un muchacho lindo, barrullero e insoportable. Después están las investigaciones de Francois Alicot, también conocidas por Montaigne, que habían podido entrevistar a un condiscípulo de Isidoro, en cuanto éste estudiaba en el Liceo de Pau, en Francia. Este hombre de nombre Lespes poseía gran memoria y sensibilidad, y recordó a Isidoro como un joven alto, delgado, algo curvado de espalda y con el pelo cayéndole sobre la frente, la voz un poco agria, en general un conjunto poco atrayente, al menos desde una óptica tradicional. También Lespes afirmaría que Ducase era generalmente un ser triste y silencioso, y que mantenía una cierta actitud distante, además que solía hablar con nostalgia de los países de ultramar en los que se vivía una existencia libre y feliz. Otro indicio para saber cómo era su rostro lo dan los dibujos sobre Lautremont inspirados en una mosca de Valletón del libro de Remy de Gourmont, pero estos como documentos son muy objetables. El misterio que ha rodado su vida tiene características muy constantes, al punto de perjudicar toda investigación. Por ejemplo, recuerdo que en 1946 me trasladé a Córdoba, ya que me había informado de que allí vivían familiares de Lautremont. Pues bien, encontré una avenida de nombre Ducase y un molino harinero que había pertenecido a dicha familia. El propietario era un señor Losada Llanes que había estado casado con una sobrina de Lautremont, pero a ella no la pude conocer, ya que había fallecido años atrás en 1937. Enterado de los motivos de mi investigación, Losada Llanes me facilitó toda la documentación de la familia. Era completísima, llegaba a los bisabuelos del conde, pero no encontré nada sobre él. Había sido al parecer cuidadosamente segregado, incluso no aparecía ni en la correspondencia enviada por su padre, y solo figuraba su nombre en las copias de actas de nacimiento y defunción. Igualmente había retratos de toda la familia menos de Isidoro. Más aún, no se conoce ninguna imagen gráfica de Lautremont. Los hermanos Guillot Muñoz, dos poetas uruguayos que descubrieron en 1924 el acta de nacimiento de Lautremont y que realizaron otras investigaciones sobre el poeta, hallan una foto de este en la casa de un pariente lejano, por cuestiones políticas. Al poco tiempo allanan el domicilio de los Guillot Muñoz y la policía se incauta de numerosos papeles y documentos, entre ellos la foto de Ducase. Lo más extraño es que las autoridades devuelven todo lo incautado, menos esa fotografía que se había extraviado o ha sido rota. Esa foto había sido vista por un amigo de sus poetas uruguayos, un excelente grabador que en base de su memoria pudo reconstruir la imagen de Lautremont y he aquí otra vez lo dramático. A los pocos meses este grabador enloquece. En cuanto a mis investigaciones en Córdoba, logré comprobar que esa rama de Ducase había venido de Francia para afincarse primero en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Después pasan a Córdoba, donde vuelven a instalar un molino harinero. Pues bien, hay también entre ellos numerosos destinos trágicos, los rondan la locura y el suicidio.
¿Realizó investigaciones en Montevideo? Sí, especialmente en 1946, cuando fue invitado a dar una serie de conferencias sobre Lautremont. Todo lo referente a su infancia, a su vida en el Río de la Plata, lo he podido estudiar exhaustivamente, a pesar de los distintos obstáculos que encontré, algunos de los cuales ya le he referido. Hasta tengo identificada la pila bautismal de Isidoro Ducase. Años después, en 1951, viajé a Europa, en París. Me encontré con André Breton, quien me recibió con gran cariño, con particular estima, hecho que contradijo lo que me había comentado de él, que era una persona de trato difícil. Apenas llegué, me invitó a su casa. Conversamos horas y horas, especialmente sobre el surrealismo, sobre Lautremont, sobre Artaud y su enfermedad. Y tan impresionado quedó Breton con mis comentarios sobre Lautremont que a su pedido convenimos en encontrarlos a la noche siguiente en el café de la Place Blanchet, frente a su casa, para seguir charlando sobre el tema. Fui a la cita y me encontré con Breton, que estaba rodeado de estos poetas, pintores y escritores del movimiento surrealista. Entre ellos recuerdo a Benjamin Peret. Entonces allí, en una mesa, improvisé una conferencia sobre Lautremont. Duró varias horas, ellos quedaron asombrados, desconocían casi todo lo que yo les decía, especialmente lo relacionado con el sitio de Montevideo y demás circunstancias históricas, como también los pormenores concernientes a la familia. Ducase, en Montevideo y en la Argentina, una conferencia rodeada de gente que amaba a Isidoro Ducase. Totalmente informal en cuanto al lugar, pero para mí más significativa que si hubiera disertado en la Academia de Ciencias de París. Días después me encontré con Lacan en su casa. Me recibió con mucha calidez. Recuerdo que estaba allí Tristan Tzara. Para mayor extrañeza, Lacan y Tzara vivían de distintos departamentos del mismo edificio, y allí también, tiempo atrás, había vivido el tutor de Lautremont. Todo lo lautremoniano ha estado siempre cerca de mí, todo se iba encadenando y no me sorprendió que en esa función el tema poco a poco fuera girando sobre Ducase y que tuviera que volver a improvisar una conferencia sobre él. Una vez más me asombró el desconocimiento que, pese al gran cariño y devoción, tenían de Lautremont. No estaba ni siquiera al tanto de su libro de Alejandro Dumas, Montevideo o La Nueva Troya, que fue escrito a pedido de los situados y pagado por ellos para que se supiera en Europa de su situación. Incluso altos jefes unitarios habían viajado a París para darle a Dumas datos precisos para el libro. Esta obra es muy necesaria para comprender el clima en el que se desenvuelve la infancia del poeta.